buenos días. Bueno, hoy vamos a enlazar la ley de enfriamiento de Newton con ecuaciones diferenciales. El equipo está conformado por América Lisset, Magali Altamirano, Vanessa Bravo, Nadia Airandi y yo, Cintia Arias. Ley de enfriamiento de Newton. Se encarga de explicar la transferencia de energía en forma de calor de un cuerpo emisor a un cuerpo receptor. La transferencia termina cuando se alcanza un equilibrio termodinámico entre los cuerpos. Por esto, la transferencia de energía tiene un papel importante, ya que ésta no puede crearse o perderse, por lo que tiende a transformarse en otros tipos de energía. Esta ley se ve afectada por factores que pueden ser de tipo internos, es decir, el tamaño, calor específico, conductividad térmica, entrega de calor, entre otros, y de tipo externos, como la temperatura del aire, movimientos de las corrientes de aire, la presión de vapor, etc. Los antecedentes. En 1701, Isaac Newton creó un modelo matemático que explicaba el fenómeno de enfriamiento. Este fenómeno ocurre cuando el movimiento de un fluido entra en contacto con una superficie que se encuentra a mayor temperatura. Es así como la ecuación del modelo matemático de la ley de enfriamiento de Newton explica la transferencia de calor de un cuerpo a otro desde entonces. Hablaremos sobre lo que nos indican las leyes de enfriamiento de Newton. Estos nos dicen que la rapidez con la que se enfría un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura y la del medio que lo rodea. También que el cambio de calor con respecto al tiempo es función de la temperatura del sistema de trabajo, del área de la superficie expuesta al medio ambiente y del coeficiente individual de transferencia de calor por convección. Lo anterior lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si un objeto tiene una temperatura T0 y es depositado en un medio que se mantiene a una temperatura TA, sabiendo que TA es diferente de T0, sabemos que al transcurrir un tiempo, la temperatura del cuerpo tiene que ser igual a la del medio circundante, o sea que va a haber un equilibrio. Aquí TA es la temperatura del ambiente. Estas leyes se resumen en la ecuación diferencial que tenemos en la pantalla, en donde la temperatura del objeto, que es la T mayúscula, se va enfriando. Entonces tenemos que esta no es constante, por eso depende de T, que es el tiempo. Esta ley la podemos resumir en la siguiente ecuación, donde dt sobre t, que es el tiempo, es igual a k, que es una constante, por la diferencial de la temperatura menos la temperatura del ambiente. Esta es una razón de cambio, por eso se deriva la temperatura sobre el tiempo. Y así es como tenemos la ecuación diferencial. La temperatura del objeto, que es T, se va enfriando, entonces no es constante, por eso depende del tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento de Newton y su solución. Bueno, como ya vimos anteriormente, la ecuación 1 es la ecuación que muestra la ley de enfriamiento de Newton. Y lo primero que vamos a hacer es categorizarla como primer orden, el lineal, ordinaria y homogénea. Y cada variable significa la T, como ya lo habíamos mencionado, va a ser la temperatura en un determinado tiempo. TA va a ser la temperatura de un medio, K va a ser la constante de proporcionalidad. Y de esta manera vamos a empezar con su solución. Bueno, para la resolución de la ecuación diferencial, podemos observar que esta se realiza por el método de variables separadas. Por lo tanto, vamos a reordenar los términos e integrar cada miembro de la ecuación. Una vez que reordenemos los términos, integramos, dando lugar a el resultado que tenemos en la parte inferior. Esta función que surge a partir de la ecuación diferencial va a ser la ecuación que va a modelar los distintos comportamientos de un enfriamiento de determinado cuerpo. En este caso lo vamos a exponer con el caso de un termómetro que vamos a ver más adelante. También podemos observar que como es una función la podemos graficar y esta va a tener el comportamiento como se puede ver en la imagen. Sabemos también que esta ecuación diferencial, es decir, nuestra función, nos muestra la temperatura de un cuerpo en un tiempo donde esté mayor o igual a 0. Sin embargo, para que la función esté definida, se van a necesitar condiciones iniciales que nos permitan encontrar el valor de K y de C, como ya lo vamos a ver más adelante en el problema.
Como se mencionó anteriormente, se busca enfocar la ecuación del enfriamiento de Newton al comportamiento de un termómetro a la temperatura corporal en relación con el tiempo. Para esto tenemos el siguiente caso. Si T de T es la temperatura que marca el termómetro a los T minutos, entonces tenemos que T de T es igual a T de A más la exponencial de K de T más una constante. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. La diferencial de T sobre T es igual a K por la temperatura menos la temperatura ambiente, que son los 36 grados centígrados. Nosotros aquí tenemos parámetros iniciales, que son los que nos marca el problema, y con estos datos podemos obtener el valor de K, que en cierta forma mide la sensibilidad del termómetro. Entonces tenemos que T de T va a ser igual a 36, que son la temperatura inicial, 36 grados centígrados, más una constante por la exponencial de K por T. Usando la condición inicial que nos dice que T0 es igual a 20, nosotros podemos sustituir esta condición. Entonces tenemos que 20 es igual a 36 más C por la exponencial de K por 0, sustituyendo el valor de T minúscula. Lo que podemos hacer aquí es despejar C. Entonces, a la hora de despejar, el 36 va a pasar restando y tenemos que tiene un valor de menos 16. Y podemos sustituir C en nuestra ecuación, teniendo que T de T es igual a 36 menos 16 por la exponencial de K por T. Con el valor inicial igual a un segundo podemos sacar la K, que es una constante de un termómetro utilizado en un paciente con una temperatura elevada, pero no se conoce con exactitud la temperatura del paciente. Para ello se debe contemplar también el error arrojado por el instrumento, donde tenemos la siguiente ecuación número 6, donde T de T es igual a mayor a la temperatura del paciente menos 0.2, que es el error del instrumento. Con estos valores podemos sacar el tiempo, que es igual a 7.82 minutos, en lo que se ve presentado el cambio de temperatura. Es decir, el termómetro tarda 7.82 minutos en detectar la temperatura del paciente con fiebre. Y como lo establece la ley de enfriamiento de Newton, el tiempo de enfriamiento será proporcional a la diferencia de temperatura. Es decir, este tiempo puede cambiar conforme la temperatura aumente. El aplicar ecuaciones diferenciales nos ayuda a resolver problemas que nos planteamos a diario. Recordando la ley de enfriamiento de Newton, es un modelo matemático basado en una de las tantas ecuaciones diferenciales existentes que dice que la rapidez con la que la temperatura cambia es proporcional a la diferencia entre temperatura del cuerpo y la temperatura constante del medio. Y pues para poder calcularla es imprescindible el uso de integrales. Y bueno, estas son las referencias que utilizamos para esta investigación. Y gracias por su tiempo.